Hola a todos. Comer bien es un placer, pero para el 1% de la población, comer bien es una medicina, su única medicina. Y en este caso, por comer bien, nos estamos refiriendo a comer sin gluten. Hoy en Diagnóstico hablaremos de la enfermedad celíaca, un trastorno inmunológico crónico cada vez más prevalente y cuyas consecuencias, en caso de no estar tratado, no debemos infravalorar. Roberto Espina, director de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten, nos va a dar las claves de lo que supone vivir con este diagnóstico. Sobre todo entre las capas más humildes de la población que transgreden la dieta porque económicamente no se pueden permitir esta dieta. Es decir, tal y como está concebido la enfermedad celíaca, es una enfermedad para ricos. Antes de adentrarnos en la enfermedad celíaca de la mano de especialistas en nutrición y aparato digestivo, repasemos la información que nos deja la semana. La Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética ha presentado un estudio que refleja el aumento de intervenciones de cirugía estética en un 215%. Más de la mitad se corresponden con las intervenciones relacionadas con la mama. Le siguen las cirugías de cabeza o la liposucción. El intrusismo profesional es una de las preocupaciones del sector. El 82% de los especialistas participantes asegura tener percepción de que esas injerencias por parte de no especialistas en la actividad ha aumentado. AstraZeneca ha lanzado la campaña Hablemos sin filtro, una iniciativa para concienciar de la importancia del diagnóstico precoz del cáncer de hígado, un tumor silenciado debido a que de forma errónea socialmente se le atribuye relación con el consumo de alcohol. Los cánceres de hígado en estadios precoces se pueden curar en la inmensa mayoría de los casos. Lo que pretendemos con esta campaña sin filtros es que si el paciente tiene cualquier síntoma que pueda estar asociado a un tumor de hígado, ¿no? el que no tenga ni miedo ni reparo. En la actualidad, menos del 40% de los tumores hepáticos se detectan de forma precoz, lo que le convierte en la tercera causa de muerte por cáncer. Los tumores biliares son unos tumores con un mal pronóstico todavía, con una supervivencia estimada en torno al 15-20% a los 5 años. El cáncer de hígado es el sexto más diagnosticado en el mundo. Un grupo de científicos chinos ha conseguido reparar tejidos pulmonares dañados por la enfermedad del tabaco con las propias células madre de los pacientes. Esta terapia ha funcionado en un grupo de 17 pacientes que participaron en un ensayo clínico en fase 1. Los resultados, meses después, han demostrado que los pacientes respiraban mejor, caminaban más y tenían mejor calidad de vida. La medicina regenerativa basada en células madre y progenitoras puede ser la mayor esperanza para curar la EPOC. El trigo, la avena, la cebada, el centeno son alimentos prohibidos para ellos. Son los celíacos, más del 1% de la población. No pueden tomar gluten porque les provoca irritación en las mucosas del intestino delgado, lo que dificulta la absorción de nutrientes imprescindibles para nuestro organismo. No es una moda, no es una alergia. Es una enfermedad inmunitaria y es crónica y cara, porque su único tratamiento por ahora es prescindir de los alimentos con gluten. Roberto Espina, el director de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten, nos acompañará en este viaje por esta enfermedad infradiagnosticada. La enfermedad celíaca es uno de los trastornos digestivos más extendidos en el mundo, tiene una prevalencia del 1%. ¿Cómo se vive? ¿Cómo es el día a día con esta enfermedad? ¿Que cómo viven? Bueno, pues son personas que al final, haciendo una dieta estricta de por vida sin gluten, pueden vivir con una calidad de vida muy similar al resto de la población. O sea, su único problema es la alimentación. La enfermedad celíaca es un trastorno inmunitario crónico. El consumo del gluten, una proteína presente en harinas como el trigo, la avena, la cebada o el centeno, provoca la inflamación de la mucosa del intestino delgado y afecta a múltiples órganos. Acaba generando una reacción inflamatoria local en el intestino delgado
que aumenta pues, toda la inflamación a nivel intestinal y acaba provocando pues, déficits nutricionales que se pueden manifestar en forma de otro tipo de enfermedades. La propia enfermedad celíaca es la que nos genera muchos déficits nutricionales. Una persona celíaca tiene atrofia en las vellosidades intestinales. Entonces, mientras está esta patología, la capacidad, y mientras el paciente come gluten, tiene muy poquita capacidad absortiva a nivel intestinal, entonces siempre va a haber deficiencia de sobre todo los nutrientes que se absorben en el intestino, como pueden ser el hierro, el calcio o las vitaminas liposolubles. Una vez que el paciente deja el gluten, esta situación mejora mucho. Retirar el gluten de la dieta tiene efectos muy positivos y rápidos en la salud del paciente, sin embargo, no se trata de una intolerancia. Es más, no es que vaya a tener gases o diarreas. No tratarla es peligroso y puede desencadenar enfermedades graves. No es una patología benigna. Pueden ser complicaciones graves porque puede persistir esa deficiencia de nutrientes con las posibles consecuencias a nivel nutricional y a nivel de muchos órganos, y además puede incluso desarrollar otras enfermedades asociadas como asma bronquial, inmunodeficiencias de todo tipo, enfermedad inflamatoria intestinal y otro tipo de enfermedades, incluso como el linfoma no-Hodgkin o el cáncer de intestino delgado. Sí que generaría deficiencias nutricionales como las que hemos hablado antes, por ejemplo esa falta de absorción de hierro, de calcio, de ácido fólico, y de vitaminas liposolubles por esa situación patológica no curada. La celiaquía puede no presentar síntomas digestivos. Cuando sí aparecen, pueden ser tan variables y comunes a otras enfermedades que se pueden confundir con otras patologías, como dispepsia o síndrome de colon irritable. Es una enfermedad multisistémica, entonces no podemos centrarnos solo en los síntomas digestivos. Existe un cuadro clásico de malabsorción, diarrea, pérdida de peso, pero que realmente es muy infrecuente en pacientes adultos, en todo caso en algún grupo de niños más pequeños, pero lo habitual es que se presente con síntomas mucho más inespecíficos, que incluso comparten otras enfermedades, como pueden ser flatulencias, distensión abdominal, dolor inespecífico. Sin embargo, existen otras señales de alarma que nos deben hacer pensar en la enfermedad celíaca. Retraso en el crecimiento de los niños, dermatitis, incluso neuropatía o epilepsia. Hay un amplio espectro de condiciones que pueden relacionarse con esta enfermedad, como pueden ser, por ejemplo, una anemia por déficit de hierro, de ácido fólico, una osteoporosis en edades tempranas, incluso un síndrome de fatiga crónica y, por supuesto, otras enfermedades autoinmunes como el hipotiroidismo autoinmune. Estas enfermedades siempre nos deben llevar a buscar activamente la enfermedad celíaca. Estas enfermedades deben llevarnos a buscar activamente la enfermedad celíaca. Es la sospecha clínica, el primer paso para su diagnóstico. Lo segundo será realizar una analítica de sangre en la que determinaremos los autoanticuerpos relacionados con la enfermedad celíaca. Si estos son positivos, entonces está indicado realizar una gastroscopia con biopsias duodenales. En los pacientes con enfermedad celíaca se verá una inflamación o una atrofia intestinal, dependiendo del grado de afectación intestinal, y esto confirmará el diagnóstico. Este estudio genético es una vía alternativa de diagnóstico para aquellos pacientes con una sospecha clínica importante, pero sin un análisis de sangre positivo. Existe una herramienta que es el test genético, en el que se pueden determinar si existen o no unos genes que predisponen a desarrollar la enfermedad. Es decir, si estos genes no están presentes, entonces podemos descartar la enfermedad. Y si estos genes están presentes, entonces podemos realizar la gastroscopia con biopsias a pesar de los anticuerpos negativos. Entre 450.000 y 900.000 personas conviven en nuestro país con la celiaquía. Es una cifra nada desdeñable que, si bien puede estar infravalorada, se calcula que al menos un 75% de las personas con esta enfermedad no lo saben. ¿Cómo impacta en una familia cuando llega este diagnóstico? Hombre, al principio es un mundo porque no sabes muy bien cómo hacer, o sea, hay muchísimos productos que tienen gluten, no sabes cómo organizarte en casa, pero luego una vez que te acostumbras es relativamente fácil. Por ejemplo, una cosa que hay que evitar siempre en las casas donde hay celíacos es que hay harina. La harina debe desterrarse.
Puedes tener harina de arroz, puedes tener harinas de maicena, puedes tener diversos productos, pero lo que es la harina es mejor desterrarla porque al final es muy fácil que se mezcle con otras cosas. Pero lo demás puedes hacer unas comidas con gluten y comidas sin gluten. Hombre, es verdad que normalmente en las casas en las que hay celíacos el gluten baja mucho en su consumo. Yo imagino que, sobre todo en el momento de recibir el diagnóstico, habrá muchísimas incertidumbres. Ese tipo de consejos, por ejemplo, pueden venir muy bien. Desde el punto de vista asociativo, ¿cuáles son las demandas de las familias? ¿Qué tipo de pautas ofrecéis? ¿Cómo de importante es este apoyo de las asociaciones? Tenemos asesoramiento nutricional y dietético para... normalmente se suele utilizar mucho con las personas que no mejoran. Ahora estamos utilizándolo también, o sea que estamos ofreciéndoselo a todo el mundo cuando se asocia para que vea cómo ha evolucionado desde el diagnóstico y cómo evoluciona en 6 meses y en 1 año. Se le explica un poco lo que es la enfermedad y un poco lo que son las pautas para vivir sin gluten, ¿no? Y luego hay otra segunda que llamamos que es la del manejo de sin gluten, que esa ya te explica un poco más en profundidad, pues es cómo cocinar, cómo ir a los restaurantes, qué tienes que pedir en un restaurante para que tengas más o menos una seguridad, ese tipo de cosas. Entonces esas 2 charlas son muy importantes al principio. La enfermedad celíaca no dispone de arsenal farmacológico que disminuya los síntomas. El único tratamiento es directamente la dieta sin gluten, una dieta estricta que elimine los cereales en los que está presente y otros susceptibles de contaminación cruzada, como el caso de la avena. Hay que hacerlo correctamente, porque podemos acabar eliminando de la dieta también elementos necesarios, como el hierro. Vivimos en España, nuestra dieta mayoritariamente es mediterránea, donde el consumo de trigo es muy alto. Comemos pan, comemos pastas, comemos cereales. Entonces, al retirar el trigo de nuestra dieta, pues estamos eliminando una buena fuente de hierro y de fibra. Por eso, no es recomendable la eliminación del gluten sin supervisión médica. Sobre todo si es un paciente nuevo en celiaquía, es decir, que se ha descubierto hace poco la patología, sería muy importante para tener un trabajo junto con el médico digestivo, por si acaso esas mucosas de las paredes del sistema digestivo están alteradas o hay una inflamación o existe otra patología digestiva subyacente. Sería muy importante consultar con el médico digestivo para ver cómo está el estado de su aparato digestivo y junto con el nutricionista para ayudarle a hacer una dieta lo más adecuada para su patología. Estos pacientes pueden tener déficits nutricionales que haya que corregir con suplementos de hierro, calcio, vitamina B12. Entonces estos déficits habrá que ir vigilándolos y corrigiéndolos. Una recomendación que sería extensible a las personas sanas, incluso con sintomatología, pero sin un diagnóstico. Según los expertos, mantener una alimentación sin gluten, sin indicación médica, no aporta beneficios para la salud de la persona. Está relacionado con ciertos factores de riesgo cardiovascular, pero además se trata de una dieta desequilibrada. Una dieta sin gluten no es una dieta más saludable necesariamente, es beneficiosa en los pacientes celíacos, bueno, y en un grupo de pacientes que tienen otras entidades como una enfermedad o un síndrome que se llama la hipersensibilidad al gluten no celíaca, ¿no? La sensibilidad, perdón, al gluten no celíaca. Pero en el resto de pacientes no deberían excluir el gluten por definición de su dieta si no es indicado por un especialista. Yo no recomendaría eliminar el gluten al 100% en una persona sana. Sí que podría recomendar limitar su consumo o por lo menos ser conscientes de su consumo y más que teniendo en cuenta el gluten en sí, la fuente de donde obtenemos el gluten. Una vez que el gluten se elimina de la dieta de una persona celíaca, su mucosa intestinal se va a empezar a regenerar, aunque algunas personas tardarán más. Existen algunos estudios que ya nos muestran que en función del daño y la extensión del daño intestinal,
hay algunos pacientes que pueden tardar más tiempo, ¿no?, en recuperar estas vellosidades intestinales y por lo tanto en recuperar estos nutrientes, entre 6 meses y 2 años. Dentro de esto sería algo normal. Más allá de un tiempo prolongado, si existe una malabsorción persistente hay que sospechar o que la dieta no se está llevando correctamente o que puede haber otra serie de complicaciones y desde luego rebiopsiar el duodeno y en todo caso realizar más pruebas diagnósticas. ¿Y qué pasa con los celíacos que llevan una dieta estricta? ¿Pueden consumir gluten puntualmente? La respuesta es que no deben. Algunos pacientes que han estado siguiendo una dieta sin gluten y entran en contacto con el gluten pueden tener incluso una reacción como de intoxicación alimentaria con náuseas, diarrea, dolor abdominal intenso y otros pueden cursar de forma asintomática, pero la reacción es la misma, es una inflamación persistente que puede retrasarnos todo lo que llevamos avanzado. En una fase aguda, nada más tomar el gluten para la persona celíaca pues le generaría sobre todo dolor abdominal, seguido de diarrea, ¿vale? Por el daño en la mucosa del intestino. Si el alimento no lo digerimos, no es capaz de digerirlo, el paciente ya generaría náuseas, vómitos, sensación de fatiga. Por tanto, es importante ser cuidadosos también con la contaminación cruzada, incluso fuera de casa. La enfermedad celíaca es un hándicap desde el punto de vista social. Sí, a ver, se puede vivir con la enfermedad celíaca y hacer una vida social bastante activa, pero sí es verdad que tiene bastantes problemas. Así como, por ejemplo, cocinar en casa, al final es cuestión de acostumbrarse, cambiar un poco los hábitos y procurar no meter harinas en ningún plato o meter harinas de maíz o de arroz, pues la vida social es muy complicada. Por eso es muy importante que el celíaco, antes de ir a cualquier evento de estas características, pues que lo avise, porque normalmente siempre hay opciones. ¿Es difícil encontrar en el mercado ese tipo de productos? Pues nos pasa otra vez lo mismo. Si vas al supermercado es muy fácil, siempre hay alguna opción sin gluten. Ahora, cuando vas a los bares, pues hay muchos bares que no tienen opciones sin gluten, no tienen cervezas sin gluten, es mucho más raro encontrarlo. Nosotros para los jóvenes tenemos un grupo que se llama Gluten Friends, que es como que lo que hace es, bueno, fundamentalmente se mueven por WhatsApp y es un grupo que está dirigido desde la asociación, pero que ellos mismos pues se van dando consejos y se van apoyando unos a otros. Sí, porque al final la restauración es una parte muy importante de la vida social. Está suficientemente concienciada porque aunque ofrezcan productos sin gluten, es muy importante evitar la contaminación cruzada, ¿no? Tener mucha precaución con ese tema. Los restaurantes o establecimientos en general, obradores que tienen relación con las asociaciones, pues normalmente sí que están concienciados y sí que los celíacos pueden ir con cierta tranquilidad, ¿no? Pero es verdad que en muchos sitios consideran que conocen bien lo que es el gluten y al final pues no están formados. Nosotros intentamos en la medida de lo posible pues ir a las escuelas de hostelería, vamos por todas las escuelas de hostelería todos los años, damos formación a los caterings, damos formación, todo eso gratuitamente, pero es intentando que cada vez más la restauración lo conozca. Sí, porque desde la asociación ofrecéis un listado de establecimientos donde es seguro consumir productos sin gluten. ¿Hay algún tipo de control? ¿Cómo garantizáis que eso es así? Sí, nosotros tenemos como un contrato de adhesión y entonces en ese contrato de adhesión pues les obliga a seguir una serie de protocolos. Luego revisamos también lo que es todas las fichas técnicas de las materias primas. Y luego lo que hacemos es formar a todo el personal del establecimiento o de los establecimientos cuando son varios. Se les forma a todos, desde el que coge las llamadas, al personal de sala, el personal de cocina, porque al final es 1 hora y media o 2 horas, pero es muy importante que todos estén concienciados y sepan lo que significa y sepan pues que, no sé, que igual el personal de sala no vaya a fastidiarlo por poner el pan encima de un plato que lo han cocinado sin gluten, ¿no? Y van y ponen el pan encima. Ese tipo de cosas
que bueno, desgraciadamente ocurre. Sí. Desgraciadamente. ¿Y sí. cómo está evolucionando la oferta de ese tipo de establecimientos? Y de los productos en el supermercado también. No sé si hay cifras de cómo está Los aumentando. productos en el supermercado cada vez hay más productos y más variedad. Es verdad que son bastante más caros que los productos equivalentes con gluten, pero sí que cada vez hay más variedad. El mercado, dicen las cifras, no hay cifras muy oficiales porque no se ha estudiado como tal el mercado todavía de una forma oficial, pero dicen que crece alrededor de entre el 20 y 25% en los últimos años. O sea que es un mercado, dentro de la alimentación es un mercado que crece muy poquito, que crece el 2 o el 3 y ya es un crecimiento muy bueno, ¿no? Pues sin embargo esto está creciendo alrededor del 20 o 25%. El incremento exponencial de los diagnósticos hace que el mercado de los consumidores de productos sin gluten también crezca en el supermercado y en restauración. Establecimientos como este, 0% gluten, facilitan a los celíacos una de sus acciones cotidianas más complicadas: comer fuera de casa. Cada vez están saliendo más empresas, ¿vale?, de este sector, y esto también está bien, ¿no?, porque al final es una necesidad que tiene el cliente y que, ostras, que pueda ir, ¿no?, que esté de viaje o que esté en su pueblo, que pueda comer, ¿no?, o pueda desayunar igual que otra persona, que muchas veces te vas a una cafetería y no pueden comer nada. No, ostras, no sé, es como, yo creo que sí, que está en auge todo esto. Ellos ya llevan 20 años en el sector. Nacieron en Vic ante la demanda de los restaurantes de la zona que no podían ofrecer pan sin gluten a sus clientes. En 2016 abrieron su primera tienda. Lo que tuvo que hacernos es invertir, digamos, en un pequeño obrador aparte, ¿vale?, totalmente independiente a la fábrica con gluten, y ahí empezaron a hacer las pruebas, y a partir de ahí pues empezaron a hacer el obrador, digamos, en la tienda, ¿vale?, donde venía la gente a comprar, se hacía ahí el obrador. El primer paso fue separar el obrador de la fábrica donde elaboraban el resto de sus productos para evitar la contaminación cruzada, es decir, que los alimentos sin gluten se contaminen por el contacto con otros o con utensilios que sí que lo tengan. Ofrecer productos seguros para los celíacos es un reto para el sector. En Barcelona, según un estudio de la Asociación de Celíacos, de los más de 1.200 restaurantes que tienen opciones sin gluten, solo 79 garantizan que no hay esta contaminación cruzada. Nosotros certificamos que todo es sin gluten, ¿vale?, y que no hay trazas de ello, pero también trabajamos los productos que son sin huevo, ¿vale?, para intolerancias al huevo, y también productos sin lactosa. Gracias a la investigación, los productos sin gluten también pueden ser una opción gourmet. Atrás quedó el mito de que su sabor es peor. Tenemos los 4 estándares que, si no los pasa, este producto no entra dentro de nuestra tienda. Al final son texturas diferentes, el pan tradicional, pero son productos que realmente están muy buenos y que se pueden comer. Su clientela no son solo celíacos, también gente de barrio, impulsados, ¿por qué no?, por un mayor conocimiento sobre la celiaquía. Y como decía, el precio es más elevado de la dieta estándar. No sé si tienen un cálculo de cuánto les puede suponer extra la cesta de la compra gluten free. Sí, nosotros hacemos unos estudios anuales y se basan en una dieta mediterránea, y utilizando solo los productos, pues por ejemplo un poco de pan para comer, un poco de pan para cenar o para desayunar, o algún tipo de cereal o magdalena para el desayuno, y metiéndose con una dieta mediterránea, la diferencia es alrededor de 750-800 euros al año, que es bastante para una persona. Entonces, sí, bueno, los productos son más caros, los productos se hacen menos series que los productos habituales con gluten. También normalmente la harina de trigo es baratísima y tiene unas propiedades que son difíciles de copiar. Para copiarlas, los productores de productos sin gluten tienen que mezclar bastantes harinas para que tengan las mismas propiedades, tienen que poner, bueno, pues al final el producto es más caro, obviamente, y siempre va a ser más caro,
porque las series son más cortas y la producción es mucho más cara. Más costosa. ¿Y hay sensibilidad por parte del gobierno, de las instituciones, ante este problema? Empatía sí. ¿Pero qué demandáis? Pues lo mismo que en el resto de Europa. Ayudas, algún tipo de ayuda. Para nosotros lo mejor sería una ayuda directa, una cantidad de, no sé, la que fuera, y con eso que los celíacos pudieran comprar los productos que quisieran o donde quisieran. Nosotros tenemos un proyecto dentro de la asociación para ayudar a los celíacos que no tienen medios, y mandamos una caja mensualmente. Bueno, pues para que pertenecer a esto tienes que mandar tu informe médico para saber que realmente eres celíaco, ¿no? Cuando nos mandaron los informes médicos nos sorprendió porque no habíamos visto prácticamente en los socios normales, en los socios nuestros, no habíamos visto eso casi nunca en un historial médico. Decía que no hacían la dieta sin gluten. Es verdad que hay muchas transgresiones, sobre todo entre las capas más humildes de la población, que transgreden la dieta porque económicamente no se pueden permitir esta dieta. Es decir, tal y como está concebido la enfermedad celíaca, es una enfermedad para ricos, es una enfermedad para gente con potencial económico. No es una moda, es salud. Es su única medicina, prescindir del gluten. De momento, reivindicar esta implicación a las administraciones es el camino a seguir, mientras la sociedad sigue también su propio camino, conociendo más las necesidades de esta comunidad. Hemos llegado al final de nuestro diagnóstico de la enfermedad celíaca. Volveremos en un nuevo programa la semana que viene. No nos fallen, les esperamos.